la recesión económica ya consolidada en Argentina y tras caída ininterrumpida durante 3 meses de la actividad económica, es prácticamente nula la oferta laboral y casi ninguna empresa está buscando nuevos empleados. El último informe presentado por la encuesta de indicadores laborales dependiente de la Secretaría de Trabajo arrojó que el 95,2% de las empresas planea mantener su personal, el 2,5% analiza despidos y apenas el 2,3% evalúa contratar a nuevos trabajadores. Sí, solo 2 de cada 100 empresas está pensando en contratar nuevos empleados. En este momento tenemos aproximadamente 4 millones de personas buscando activamente empleo. De estas 4 millones, para que más o menos te des una idea, hay 3 millones que están empleadas, pero que están buscando algo mejor porque ya con su salario claramente no les alcanza, y más de 1 millón que están en búsqueda activa completamente porque están desocupadas. En este momento las compañías están de a poco suspendiendo personal porque como no venden, producir no tiene mucho sentido. La venta es una de las estrategias clave de toda organización. Lo que está sucediendo mucho es que hay muchas empresas que piensan mucho más estratégicamente qué roles contratar en este contexto. Al no estar en un buen momento económico, priorizan cuáles son las búsquedas más importantes y con el resto hacen un poco más un freno, ¿no? Para poder evaluar un poco cómo los empleados pueden seguir quizás sumando responsabilidades y tareas y obviamente hacer con los mismos empleados un poco más. Más por menos. Exactamente, un poco más por menos, sí. Los empleos que todavía se buscan tienen la particularidad de ser mayormente los no calificados. Dentro de los calificados, las exiguas ofertas laborales se reparten entre técnicos el 1,5%, operativos el 1,4% y finalmente los profesionales cuya tasa de búsqueda es de apenas el 0,9%. ¿Cómo hace la gente que está quedando fuera del mercado laboral para intentar reinsertarse? Lo más importante es empezar a crear una estrategia que te ayude por lo menos a empezar a estar en movimiento. No es lo mismo tener un buen currículum y ya tener entrevistas y por ahí que te esté faltando un poquito el timing de entenderte con el que te está entrevistando, a tener un currículum que directamente no reciba ningún llamado. Entonces es importante empezar a hacer una lectura un poco más realista de en qué momento está el puesto que estoy buscando, en qué momento del mercado, y además entender qué industrias son las que dentro de todo están un poco más beneficiadas. Si estoy sobrecalificado, qué cosas puedo ajustar, y si estoy en una necesidad de urgencia de conseguir empleo, probablemente tenga que pensar en que ese empleo seguramente sea temporal o sea de paso. Te hablo a nivel país, por ejemplo, el sector de turismo está afectado claramente. ¿Cómo hace esa gente para reinsertarse? Las personas que están en turismo puntualmente, lo que les recomiendo es empezar a tratar de mover sus roles un poco más a lo que es administración, o sea, tomar tareas de las que hacen y llevarlas más a lo administrativo, o dentro de lo que es la atención al cliente, que dentro de todo te permite abrirte en varias posibilidades. Eso básicamente es empezar a transformar un poco y hacer como un reciclado de lo que uno tiene de otras experiencias. Los datos oficiales señalan además que del total de las personas que perdieron su trabajo, el 12,6% lo sufrió sin justificación alguna. El sector más golpeado fue el de la construcción, que viene perdiendo alrededor de 20.000 puestos de trabajo mensuales desde que comenzó el año. ¿Cómo es la situación del empleo en la construcción en 2024? La situación es sumamente crítica por una doble situación. Por un lado, la situación imperante en general de recesión que tenemos, ¿sí? Pero a lo que se debe sumar la decisión política del presidente Milei de considerar la obra pública como algo que no debería ser público. Y entonces desde ese concepto político, él dijo, por ejemplo, este otro día en cadena nacional, que el 80% va a dejar de funcionar, que lo va a dar de baja. ¿Qué significa eso en materia de empleo? En ese informe que salió en febrero de este año, decía justamente que teníamos 21.150 empresas entre contratistas y subcontratistas. Cada una de esas empresas, en general, la mayoría pueden ser pymes, verdaderas pymes, de 30 a 40 operarios. Si nosotros multiplicamos eso por la cantidad que tenemos, que están activas, tenemos alrededor de 530.000 personas
que están trabajando directamente con la construcción. La recesión llevó a que la otra parte de la obra pública es la obra privada. A ver, si vos sos un inversor, tenés esto, ves la situación económica, estás construyendo un edificio para después vender, ¿qué vas a hacer con toda esta crisis que no sé dónde estás parado? Y a su vez hay un entorno indirecto de gente afectada, los insumos de la obra. Vos tenés materiales de construcción, cemento, hierro, piedra, y después, imagínate para la construcción de edificios todo lo... Y todo eso tiene también una cadena de trabajadores. Totalmente. El otro ejemplo es Asindar. La mayor productora de hierro, ¿qué es lo que hizo? Paró las 4 plantas durante un mes. Yo nunca he visto un parate tan grande así. Si viene alguien que trabajó en la construcción y te pide ayuda, ¿qué le decís? Se quedaron sin trabajo un montón de personas. Y también es difícil ver cómo conseguir, posiblemente en empresas. ¿Existe alguna oportunidad diferente? Bueno, a ver, ahí quizás me parece que el área de oportunidad es empezar a pensar en oficios, por ejemplo, en ciertas cosas que todavía el mercado laboral sigue necesitando y que hay cada vez menos. Entonces, hay muchas organizaciones que, por ahí, si vos venís del ámbito de la construcción o de haber estado trabajando en ámbitos más operativos, ¿no?, más en la cadena productiva, vuelven a tomarte empezando a reperfilar estas competencias de las que te estoy hablando. En la industria de la construcción, en forma directa, estamos hablando que 2 millones de personas, porque cada grupo familiar de esto... 4 o 5 personas son. 4 o 5 personas, estamos hablando de 2 millones de personas que no saben. He hablado con empresas, he hablado con distintas empresas chicas, empresas grandes. ¿Qué te dicen? Empresas que en diciembre tenían 500 empleados, en diciembre mandaron, entre noviembre y diciembre, que se emplearon ya y se quedaron con 100 personas. O sea, un 20%. Y aquellas que son empresas menores, pymes de 20, 30 empleados, la verdad es que yo he estado hablando y los malabarismos que tienen que hacer son tremendos, porque y en todos los casos había un tema en común, la incertidumbre. Nunca vivieron una incertidumbre como la que están viviendo ahora y no saben qué hacer. Y eso que vivimos muchas, ¿no? Pero y las empresas que son realmente andan zigzagueando siempre por los vaivenes de la economía. Pero imaginemos, estamos hablando de un 5% de la población del país prácticamente que está siendo afectada, porque uno tiene que cuantificar y de alguna manera expresar qué volumen representa eso. Sumemos las distintas cosas. Y esto lleva realmente a una situación, yo creo que insostenible.